Encuentro. Vamos a comenzar a grabar este encuentro. Es un gusto recibirlos. Este encuentro ha sido preparado desde la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derecho Constitucional y la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Les agradecemos a todos ellos y queremos agradecer especialmente a los juristas que nos acompañan hoy y que aceptaron formar parte del análisis de este caso tan importante que es el caso Beatriz. Agradecemos también al colegio por recibirnos, como así también a la editorial El Derecho, que es quien nos cobija y nos permite sacar adelante esta investigación. Y también agradecemos a todos ustedes que se han conectado a esta presentación. El libro El aborto ante la Corte IDH, a propósito del caso Beatriz versus El Salvador, fue publicado durante el mes de enero y contiene las reflexiones de grandes juristas, médicos y otros profesionales de la salud que brindan un enfoque integral a los interrogantes que surgen del análisis del caso. Para comenzar, invitamos a Sofía Calderone, codirectora de la obra y presidenta de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia. Muchas gracias, Sofía, por tu generoso aporte a este libro y también en tu calidad de representante de la Comisión por recibirnos hoy. Te cedo la palabra. Gracias, Lucía. Gracias a todos los que están aquí conectados. Gracias especiales a los panelistas que tenemos hoy como invitados y que sé que además para algunos de ustedes es un poco tarde en las ciudades en donde se encuentran, así que es doble el esfuerzo de que estén acá. Simplemente voy a dar inicio a este acto reiterando un poco los agradecimientos a la editorial El Derecho y en especial al Colegio de Abogados que ha acogido esta actividad y a las dos comisiones, además de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, que coorganizan este encuentro, a los equipos que las integran y una mención especial para Alfredo Vítolo y para Adelina Loiano, que son precisamente los presidentes de las otras dos comisiones organizadoras. Para mí hoy es un día especial, no solo porque estoy en este momento a cargo de esta comisión de seguimiento de jurisprudencia, sino también porque fui parte del libro. Creo que este es un libro muy valioso por la calidad de los autores que han participado de cada uno de los capítulos. En cada uno de los capítulos se refleja todo el tiempo de estudio y todo el amor que estos investigadores han puesto en este trabajo. Yo simplemente quiero invitarlos a la lectura, alentarlos a la lectura y alentarlos a debatir y a reflexionar sobre el caso de Beatriz. Es un libro que surge como un aporte al debate que se está produciendo en el sistema interamericano de derechos humanos. Esencialmente tuvimos en cuenta tres cosas, podríamos decir, cuando pensamos en este libro. La primera era que este era un caso que no podíamos dejar pasar así nomás porque era un caso que llevaba el debate del aborto al ámbito del sistema regional y lo llevaba de una manera muy particular. Lo segundo que pensamos es, bueno, este caso, además de que lleva el debate del aborto, es un caso que evidencia otras problemáticas que subyacen al sistema, que están presentes en el sistema, que fueron marcadas desde hace un tiempo, desde de un tiempo a esta parte por doctrinarios, por académicos e incluso también por personas que integran y forman parte del sistema. Y este caso creo que las plantea y las evidencia de modo especial, sobre todo porque el debate que propone es un debate muy sensible en todo el mundo y en las sociedades latinoamericanas en particular. Y finalmente, pensamos que era importante hablar de este caso, porque este caso que se conoce como Beatriz es un caso sobre una mujer, Beatriz, pero también es un caso sobre su hija, a quien Beatriz llamó Leilani, que nació viva, y que es una niña que fue diagnosticada con anencefalia fetal. Entonces me parece que este caso, que nos preocupa, es también una oportunidad para poder hablar y para poder reflexionar acerca de cómo acompañar a todas aquellas mujeres, a todas aquellas familias, a aquellos niños que reciben durante el embarazo un diagnóstico, como ocurrió en esta oportunidad, con el diagnóstico de anencefalia fetal. Y a buscar maneras más humanas para conversar sobre este tema que muchas veces se ha dejado de lado o se trata de una manera insuficiente. Así que celebro este libro, no solo porque fui parte, sino porque sé lo mucho que han trabajado los autores. Cierro solamente agradeciendo a la editorial, porque fue una apuesta grande para la editorial armar este libro y armarlo durante el mes de enero, y especialmente al director Alejandro Borda, que lo apoyó al proyecto desde el principio. Y los dejo entonces en manos de Lucía, que va a ir introduciendo a cada uno de los invitados de hoy.
Y agradezco, por último, no me quiero olvidar, a quienes han leído el libro y han sacado reseñas. Así que ya tenemos algunas reseñas publicadas, una en la revista de la Universidad de Navarra, Persona y Derecho, una en el diario de la editorial El Derecho. Así que también quienes tengan ganas de acercarse, por lo menos de manera introductoria al libro, pueden hacerlo a través de esas reseñas. Gracias, cedo entonces la palabra y voy a disfrutar mucho de este encuentro y voy a aprender también. Muchísimas gracias, Sofía, por todo tu aporte. Y sin más, los invito a escuchar a los especialistas que muy generosamente nos den su tiempo hoy para contarnos sus miradas acerca de este caso. Le damos la bienvenida entonces a los miembros del panel, Ligia Castaldi, Juan Cianciardo y Carmelina Londoño. Es un verdadero honor para mí recibirlos hoy y poder escuchar sus reflexiones. Primeramente le demos la palabra a Ligia Jesús Castaldi, profesora de Derecho Internacional en Ave María School of Law en Florida, Estados Unidos, abogada con maestría en LLM de Harvard Law School, Estados Unidos. Ligia es autora de varios artículos académicos y obras sobre derechos prenatales en Latinoamérica y el Caribe, particularmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias, Ligia, te escuchamos atentamente. Ligia está silenciada, ¿eh? Tenés que abrir tu audio. Oh, Ahí ¿ahora me está, oyen? ahora sí, perfecto. Bueno, decía gracias por la invitación y un saludo a los colegas y amigos que nos están escuchando. Bueno, el conversatorio de hoy es sobre el caso de Beatriz contra El Salvador. Esta foto que ven en pantalla, ¿pueden verla? Es Sí, una foto de Beatriz y de Leilani Beatriz, que la consiguió el Global Center for Human Rights y la tienen en su sitio web. Este caso es sumamente importante porque se refiere a la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que me imagino que todos ustedes conocen, pero para los que no la conocen, se trata de un tratado que es muy particular. Este tratado internacional aplica a casi todos los países de América Latina, son 25 Estados miembros, incluyendo Venezuela, que estuvo fuera y ahora entró, y no contiene ninguna disposición sobre derechos reproductivos, sexuales o reproductivos, ninguna disposición que pueda interpretarse a favor del aborto. Sin embargo, sí contiene una disposición que explícitamente reconoce el derecho a la vida de la persona por nacer, que está aquí en pantalla. Y dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, o sea, se refiere al no nacido como persona. Este derecho estará protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción. O sea, establece una protección legal, no solo una protección cultural o una aspiración política, sino una protección legal general a partir del momento de la concepción. Entonces, esta disposición, como ha dicho el comisionado Estuardo Ralón, establece un deber internacional para que los estados parte protejan la vida del que está por nacer de cualquier acto que deliberadamente se dirija a terminar con su vida, como es el aborto directo y provocado que se exige en este caso, ¿no? Que exige la CIDH y un grupo de ONGs a favor de la creación de un derecho al aborto en el sistema interamericano a través del caso Beatriz. Entonces, solamente para darles un marco muy general, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se compone de varios órganos que supervisan la aplicación de la Convención Americana. Los órganos más importantes son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, la CIDH. Existen otros órganos, como el MESEVI, por ejemplo, que es el mecanismo de supervisión de la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, no lo vamos a mencionar hoy porque no tenemos tiempo. Así que, bueno, quería hablar sobre los casos en el tema de vida que han habido en el sistema interamericano. Vale la pena mencionar que han habido contribuciones importantes que el sistema interamericano ha hecho al derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, contribuciones realmente originales y particulares al sistema interamericano, como el recurso de habeas corpus, o como su razonamiento sobre el tema de desapariciones forzadas. Sin embargo, en el tema de vida, la Comisión y la Corte han generalmente dado una interpretación muy restrictiva a la Convención Americana y hasta la fecha no han en ningún caso aplicado el artículo 4 a favor del no nacido. Han hecho algunas menciones al no nacido como persona, pero nunca lo han aplicado todavía en favor del no nacido. Esto comenzó desde el año 81.
Hay varios informes de la Comisión sobre aborto, pero solamente tenemos tiempo de discutir que pienso que es el más importante, que fue el de caso Baby Boy contra Estados Unidos. En este caso, la Comisión determinó que la legalización del aborto en Estados Unidos a través de Roe v. Wade no violaba la Convención Americana y sentó el fundamento para la ideología de la protección no absoluta o relativa del no nacido en el sistema interamericano. Fue realmente este caso elaborado por un relator brasileño, el informe era de un relator brasileño que sentó esa base, ¿no? Esa base ideológica. Luego la Corte Interamericana en el 2012 conoció del caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que ustedes seguramente lo han oído mencionar, y este no trataba sobre aborto, sino sobre técnicas de reproducción asistida. La Corte encontró, Costa Rica era el único país del continente que prohibía la apertura de clínicas privadas para realizar fertilización in vitro en el país. Y la Corte dijo que Costa Rica no podía hacer esto, que eso violaba la Convención Americana de Derechos Humanos y que existía en la Convención una obligación de autorizar las técnicas de reproducción artificial en el país. Aprovechó también la Corte en ese momento para decir por primera vez, porque hay que notar que no existe una jurisprudencia constante de la Corte. Ellos llaman jurisprudencia constante a la jurisprudencia que sería vinculante de la Corte Interamericana y hasta ahora no existe, solo un par de sentencias que son las que vamos a discutir hoy. Pero esta fue la primera vez que la Corte Interamericana dijo que el embrión humano no era persona antes del momento de la implantación en el útero materno. O sea, el embrión humano creado in vitro, no es persona, de acuerdo a Artavia Murillo. También interpretó la expresión en general en el artículo 4 de manera relativa. Dijo que la protección del no nacido, la expresión en general significaba que la expresión del no nacido en la convención no era absoluta, sino gradual e incremental según el estado de su desarrollo. Y que permitía entonces el aborto. Lo dijo de manera indirecta. Sin embargo, esas referencias fueron muy criticadas por el juez Eduardo Villogrossi, un juez chileno que algunos de ustedes tal vez conocerán, los chilenos seguramente. Y el juez chileno Eduardo Villogrossi fue muy crítico de esta interpretación porque realmente va en contra del texto de la convención, ¿no? La convención no habla de gradualidad e incrementalidad, sino de una protección legal general a partir del momento de la concepción, no gradualmente según el estado de desarrollo del feto o embrión humano. Entonces, mencionó el juez Villogrossi que esta interpretación iba en contra de la letra y espíritu de la Convención Americana. Luego, en el 2016, esto fue 4 años después del caso Artavia Murillo, Costa Rica todavía no había legalizado la fertilización in vitro. Todavía no se aplicaban técnicas de reproducción artificial en el país. Entonces se introdujo otro caso en el sistema interamericano que fue Gómez Murillo contra Costa Rica, donde la Corte Interamericana no abordó el tema de derecho a la vida del embrión, no reiteró esa ratio decidendi del caso Artavia, sin embargo declaró derogada la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que había prohibido las técnicas de reproducción artificial en el país y declaró derogada esa sentencia y autorizada la FID a través de un decreto ejecutivo del presidente Luis Guillermo Solís. Eso fue realmente sorprendente por varias razones. Uno, porque la Corte realmente se comportó en ese momento como una Corte supraconstitucional, como una Corte regional, que estaba derogando una sentencia de derecho interno y validando un decreto ejecutivo que todavía no había entrado en vigor. Y segundo, fue sorprendente porque también la sentencia que derogó, por cierto, había sido escrita por un juez, antiguo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un juez fundador de los primeros jueces, que era el juez costarricense Rodolfo Pisa Escalante. Él había sido el autor de la sentencia en contra de la FIBA, entonces fue bastante irónico que ellos declararon derogada esa sentencia, una competencia que no le da la Convención Americana. Y luego respecto a El Salvador, el primer caso se introdujo en el año 2021. Este fue un caso que se introdujo por las mismas ONGs
que llevan el caso Beatriz en este momento, que son la agrupación ciudadana por la legalización del aborto terapéutico, eugenésico y ético, así le llaman ellos. El colectivo feminista. Ambas organizaciones son subsidiarias del Center for Reproductive Rights, que es una organización americana que promueve la legalización y la creación de un derecho al aborto en todo el mundo. Entonces, y también que está financiada por la IPPF, que es International Planned Parenthood Federation, que también es una organización que promueve el aborto. Ambos casos han sido llevados a la comisión por estas ONGs. Entonces, en este caso, la Corte IDH se pidió también la despenalización del aborto. Sin embargo, este caso no era sobre aborto, no tenía nada que ver sobre aborto, sino con el infanticidio de un niño recién nacido, de Dolores Gabriel, que era un niño que también tenía certificado de nacimiento, certificado de función, por su madre, Manuela, una joven madre de ya 2 niños, que alegaba haber tenido una emergencia obstétrica. Entonces, en este caso, la Corte llamó al infanticidio emergencia obstétrica, dijo que El Salvador había violado la convención por penalizar la emergencia obstétrica de Manuela y también reiteró la idea de que la protección de la persona por nacer, según la convención, no es absoluta. Luego exigió, estoy tratando de ir rápido para no agotar el tiempo de otras personas. Pero bueno, exigió en este caso que el Estado rebajara las penas de infanticidio, no calificándolo como homicidio agravado, que era penalizado con 30 a 50 años de prisión, sino con penas leves de 1 a 4 años. Entonces, en la práctica, esto sería realmente que no se ha implementado en El Salvador. El Salvador no ha implementado esta reforma penal. Esto sería realmente dar impunidad práctica para el infanticidio si El Salvador realmente cumpliera con esta parte de la sentencia. También en esta sentencia la Corte creó una nueva figura del secreto profesional, según el cual las autoridades de salud o las autoridades públicas de policía, por ejemplo, no podrían reportar, no podrían denunciar posibles casos de infanticidio ni posibles casos de aborto. Penalmente, ¿no? Entonces, ahí sí se pronunció sobre aborto, la Corte en el caso Manuela hace 3 años. También, ordenó al Estado eliminar la detención preventiva de las madres sospechosas de infanticidio y reeducar a jueces y policías sobre estos nuevos estándares interamericanos, ¿no? A lo que se refirió como estándares interamericanos. Hay que mencionar que en todas estas sentencias, el juez Eduardo Villagrossi ha sido un juez que ha claramente reiterado en todos sus votos disidentes que no existe un derecho al aborto en la Convención Americana, que la Corte se inventó una obligación internacional a autorizar la reproducción artificial y que la interpretación que la Corte ha hecho del artículo 4 ha sido una interpretación restrictiva y contraria al texto y al contexto de la Convención. Entonces, el juez Villagrossi, como ustedes saben, falleció, pero realmente hizo contribuciones muy importantes al sistema interamericano antes de morir. Y no es el único juez pro vida que ha tenido la Corte, han habido otros. Ha estado Rafael Nieto Navia de Colombia, Julio Barberis de Argentina, y bueno, Cansado Trindade de Brasil, hasta cierto punto se puede considerar que hizo algunas declaraciones pro vida. Sin embargo, ninguno tuvo la oportunidad como la tuvo Villagrossi de hacer realmente declaraciones muy claras sobre este tema. Sobre todo la declaración de que no existe un derecho al aborto en la Convención Americana me pareció muy importante. Entonces, bueno, llegamos al caso Beatriz. El caso Beatriz ha estado ya 2 veces ante la Corte Interamericana, la primera vez en el 2013. Se metió una solicitud de medidas provisionales por parte de estas ONGs pro aborto, que solicitaban que la Corte ordenara un aborto para Beatriz, un aborto directo, no solamente la interrupción de embarazo, ellas querían un aborto directo. Sin embargo, la Corte no ordenó el aborto directo, dijo que El Salvador debe garantizar la salud de la madre por todos los medios necesarios, incluyendo aquellos aprobados por la OPS, que podrían incluir aborto, pero el aborto es solamente una opción, no es el único método de acuerdo a la OPS, de interrupción para casos de gravedad, en casos de
grave riesgo a la salud o vida de la madre. Entonces, ese caso pudo haber terminado ahí. Sin embargo, regresó a la corte en el 2022, cuando ya Beatriz había fallecido. Aquí ya se le había interrumpido el embarazo a Beatriz. Para aquellos que no conocen el caso, Beatriz era una mujer de 22 años que sufría de lupus y gestaba una niña anencefálica. Entonces, en El Salvador le fue interrumpido su embarazo a las 26 semanas de gestación por medio de una cesárea, tras la cual falleció la niña en esta foto, Leilani Beatriz. Tras 5 horas de vida, debido a su condición, ella falleció 5 horas después de su nacimiento. Sin embargo, tuvo acta de nacimiento y nació viva, ¿no? No nació muerta. La Comisión Interamericana, sin embargo, y las ONGs esencialmente alegan que El Salvador habría violado la Convención Americana por haber permitido que en el hospital público se le terminara el embarazo de Beatriz a través de una cesárea y no de un procedimiento de aborto directo, que era lo que ellas preferían, ¿no? Según ellas, estas organizaciones, el aborto hubiera sido exigible de manera automática, inmediata, sin espacio para determinaciones médicas de gravedad o de urgencia y sin ninguna consideración por preservar la vida de la niña. O sea que realmente en este caso, yo diría, y lo dijo el comisionado Ralón, lo dijo también en un comunicado por Twitter el comisionado Bernal, este caso debió haber sido inadmisible, no había causa, controversia, objeto de causa legal, porque la interrupción del embarazo de Beatriz que exigían las CIDH y las ONGs, de hecho se llevó a cabo, sí se hizo, se le interrumpió el embarazo. Sin embargo, el simple hecho que ellas tenían como preferencia un aborto directo en lugar de una cesárea que hubiera permitido el nacimiento con vida de Leilani Beatriz es insuficiente para crear una nueva controversia. Eso lo dijo Ralón y Bernal. Por ejemplo, Ralón señaló que la petición en cuestión debió haberse declarado inadmisible al tenor de lo establecido en el artículo 47 de la Convención, ya que no caracteriza una violación de la Convención Interamericana. Tampoco caracteriza, dijo el comisionado Ralón, una violación de la Convención Americana el hecho de que Beatriz haya muerto. Ella falleció lamentablemente 4 años después del parto en un accidente de motocicleta, o sea, en un hecho que no tenía nada que ver con su embarazo ni con la cesárea que se le practicó en el 2013. Entonces, la demanda en realidad carece de una verdadera controversia u objeto de causa legal. En el derecho anglosajón se diría que es moot, que tiene mootness, que adolece de mootness, y no tiene realmente otro propósito más que crear una falsa controversia para provocar una sentencia de la Corte Interamericana que ordene la creación de un derecho al aborto en El Salvador. Entonces, ya para terminar, ¿qué se pide en el caso Beatriz? La CIDH y las ONG pro aborto exigen que la Corte ordene a El Salvador una reforma penal que legalice el aborto en 2 causales, el aborto terapéutico y el aborto eugenésico. O sea, que reforme su legislación penal para legalizar el aborto en estos 2 casos. El aborto terapéutico, ellas lo definen sumamente, de manera muy amplia, como el aborto provocado en casos de riesgo a la vida y riesgo grave a la salud e integridad personal de la madre. ¿Qué es un riesgo a la integridad personal de la madre? Pues no lo definen tampoco. Y también piden que se legalice el aborto en El Salvador en situaciones de inviabilidad fetal o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, que serían condiciones como la anencefalia, típicamente, ¿no? O como la trisomía 21 en Estados Unidos es considerada, por ejemplo, una de esas condiciones. También hacen otras solicitudes, que se aplique una moratoria en la persecución penal del delito del aborto, lo cual es completamente inútil porque no hay una sola mujer encarcelada cumpliendo pena de cárcel en El Salvador por aborto. Y hablan de que el Estado debe reeducar a todas las autoridades judiciales sobre los nuevos estándares interamericanos de acceso al aborto, ¿no? Quieren que se lave el cerebro a las autoridades nacionales para cambiarle su natural inclinación a proteger al no nacido, ¿no? Entonces, el juez, bueno, ya para terminar, solamente quería señalar el comentario que hizo el juez Biogrossi,
cuando conoció de las medidas provisionales en el 2013, porque él ya no participó en este caso. Respecto al propósito de la demanda, él dijo, el propósito de la demanda es sin duda el de provocar una sentencia de la Corte que ordene la creación de un derecho al aborto. Este es un objetivo sectario que intenta justificar que la convención permitiría el aborto, dijo, sin embargo, es manifiestamente contrario a su letra y espíritu. Entonces, creo que el propósito de la demanda está bastante claro en ese sentido. Y no sé si quieren dejar cualquier comentario o pregunta para más tarde. Muchísimas gracias, Ligia, por tu aporte y por tu síntesis acerca de la problemática que nos convoca. Vamos a dejar las preguntas para el final. Y a continuación, Juan Cianciardo nos va a compartir un poco más acerca de la temática desarrollada en su artículo. Juan es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Navarra, abogado por la Universidad Católica Argentina y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra con la distinción Summa Cum Laude. Actualmente vicedecano de Investigación y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra y dirige el máster en Derechos Humanos de dicha universidad. Muchas gracias, Juan. Escuchamos tu exposición. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, y quisiera comenzar felicitando a la Universidad Católica Argentina, que yo creo que es la sede que convoca a quienes han dirigido y coordinado este libro, las doctoras Ranieri, Calderone, Traverso. Realmente a mí, que soy graduado de esa universidad, me da mucho orgullo y el que este libro importante, este libro en el que yo me vi, digamos, honrado con una invitación a participar, haya tenido su génesis en personas que trabajan en el ámbito de la Universidad Católica Argentina. Y se transforma así en un aporte importante para el estudio de este tema. Un aporte que se une desde la perspectiva de la defensa irrestricta de la vida a otro aporte que me gustaría también resaltar, que es un amicus curiae, en el que intervinieron 3 de los autores que aparecen en este libro como coordinadores y que acabaron suscribiendo cerca de 130 profesores de filosofía del derecho de todo el mundo, criticando lo resuelto en este caso Beatriz. Yo me voy a limitar a hacer 2 observaciones referentes al caso que me parece a mí son observaciones que digamos, aletean o están en el trasfondo de los distintos trabajos que componen el libro. Una primera observación se refiere a la incompatibilidad o dificultades que genera lo resuelto por la Comisión a la teoría general de los derechos humanos. Esta es una primera observación. Y en segundo lugar, me gustaría también hacer alusión al rol judicial, o aquí en la comisión estrictamente no es un rol judicial, pero digamos, a lo que llamaré, lo he llamado así en el trabajo, a lo que llamaré el populismo judicial, ¿no? Digamos, la crítica a la interpretación que se hace de la convención en el caso de Beatriz, una crítica que me parece a mí obedece a una visión populista de la tarea de los órganos del sistema interamericano y más ampliamente de la justicia. Entonces, comenzaré por lo primero, ¿no? Lo resuelto en Beatriz, si se llega a consolidar como jurisprudencia interamericana, creo yo, tiene proyecciones muy negativas sobre 5 temas que son, me parece a mí, los 5 temas medulares de la teoría general de los derechos humanos. Afectan al concepto, al catálogo, a la interpretación, al fundamento y también a la protección de los derechos humanos. Y bueno, desarrollar el argumento llevaría mucho tiempo, voy a ir a lo que me parece que es el núcleo. Lo que distingue los derechos humanos aparecen, el discurso de los derechos humanos como producto cultural aparece hacia finales del siglo XVIII buscando generar una barrera, una valla infranqueable para el poder. El mensaje, primero político, luego moral y jurídico, dicho muy sintéticamente, fue que quien tiene a su cargo el gobierno puede procurar los fines que persigue o que quiera perseguir
por un conjunto, por un abanico muy amplio, o empleando un abanico muy amplio de medios, pero hay algunos medios que le están vedados, que son vallas infranqueables para él. Y esos medios concretamente son los derechos humanos. No puede violar los derechos humanos. Y esta valla, esta barrera, se caracteriza por su carácter absoluto, ¿no? Absoluto en un sentido, desde una cierta perspectiva. Es decir, los derechos humanos pretenden ser absolutos, no porque protejan cualquier conducta, sino porque aquellas que protegen lo protegen de manera absoluta. Es decir, tienen límites, son limitados, pero dentro de su limitación la protección es absoluta. Y son absolutos en un segundo sentido. Al fundarse en la dignidad humana, digámoslo así, la titularidad de los derechos, la tienen todos aquellos que son seres humanos, ¿no? Es decir, hay una confusión entre el título y el fundamento. Y esto distingue a los derechos humanos de otros derechos. El derecho a la propiedad de un auto, de un coche, es un derecho que permite distinguir entre título y fundamento. Para ser titular de ese derecho, se debe ser persona, es decir, hay que tener el fundamento, la condición de persona, pero con eso no alcanza. Además hay un título positivo. Necesito un testimonio del registro de la propiedad automotora que, digamos, me reconozca la condición de titular. El derecho aparece cuando se dan la mano el título y el fundamento, que están separados. Yo no podría alegar mi condición de ser humano para pretender la titularidad del derecho a conducir un coche que no es mío. En el caso de los derechos humanos, título y fundamento se confunden o identifican, porque sí, cada uno de nosotros puede pretender ser titular de cualquiera de los derechos humanos con el título que deriva de su condición de ser humano. Entonces, el carácter absoluto se traduce en definitiva en la condición de inexpugnable que tiene el derecho bajo ningún pretexto. Por importante que sea el fin que el legislador o quien detente el poder tenga, ese derecho puede ser violado. Y en segundo lugar, ese carácter absoluto, lo que en el fondo refleja o pretende, a lo que pretende aludir es al hecho de que los derechos humanos son universales. Los poseen todos los seres humanos por su condición de seres humanos. Entonces, claro, ¿por qué esta decisión afecta al carácter absoluto? Y bueno, lo afecta por lo siguiente. Para que los derechos humanos sean absolutos, su fundamento también tiene que serlo. Su fundamento también tiene que serlo. Si el fundamento es relativo, la protección, digamos, el derecho también lo será. Y si el derecho es relativo, entonces ya no hay manera de distinguir a los derechos humanos de otros derechos. Los derechos pierden su atractivo central, su señal de identidad, digamos, aquello que les dio su sentido primigenio y su sentido más hondo. ¿Y por qué? ¿Por qué Beatriz y casos como este, Artavia Murillo mencionaba recién Ligia, y otros casos parecidos, Roe v. Wade, afectan el carácter absoluto? Lo afectan porque en el fondo relativizan el sentido de la dignidad. La dignidad no deriva de la condición de persona, sino de alguna característica, ¿no?, de las personas. Es decir, son casos que en el fondo lo que producen es una división de los seres humanos en dos grupos. Un grupo de seres humanos son personas porque se les reconoce dignidad, y otro grupo de seres humanos queda asimilado al universo físico, ¿no? Esta es de alguna manera, digamos, el corazón de lo que Juan Pablo II en su momento en Evangelium Vitae llamó la cultura de la muerte. Los seres humanos divididos en dos grupos. Un grupo de seres humanos
debe ser tratado siempre como un fin y nunca como un medio, porque es persona, y otro grupo de seres humanos, al asimilarse al universo físico, puede ser instrumentalizado, tratado meramente como un medio. ¿De qué depende que uno esté en uno o en otro grupo? Del reconocimiento de la dignidad, que suele ir unido a la autonomía. Es decir, es persona aquel ser humano que es autónomo. Y es autónomo aquel que posee en el fondo capacidad verbal efectiva. Es decir, aquel que puede manifestar de algún modo esa autonomía. Esto explica que quienes continúan, digamos, haciendo de manera inversa la cadena, quienes no poseen capacidad verbal efectiva, no son autónomos, no son capaces de moralidad, siguiendo la expresión que emplea Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, y por lo tanto no son personas y no son titulares de derecho, sino objetos de derecho. Esto explica en definitiva que las personas con discapacidad, los seres humanos no nacidos, las personas que estén en la fase final de su existencia, no sean reconocidas realmente como personas. Cuando esto ocurre, repito, se afecta el carácter universal y la defensa absoluta de los derechos humanos, y todo el discurso de los derechos humanos se relativiza. Esto tiene, digamos, si tuviéramos que ir a un diagnóstico profundo, Pedro Serna ha señalado con acierto, creo yo, que el diagnóstico profundo se encuentra en la pérdida de la idea de lo absoluto que vivimos en la cultura contemporánea como consecuencia, una de las consecuencias del cientificismo de la modernidad. Se ha perdido la noción de lo absoluto y por lo tanto los derechos humanos no encuentran en la cultura actual un fundamento sólido y acaban siendo fundamentados de manera ficticia, es decir, funcionamos o intentamos funcionar como si los derechos humanos realmente tuvieran una protección absoluta bien justificada, con la única condición de que no nos pregunten por qué está bien justificada, porque no podremos dar una respuesta. Entonces, esta es la primera observación o reflexión. Me parece, insisto, que es una reflexión que está en el trasfondo o en el fundamento de las distintas aportaciones que componen el libro. La segunda aportación o reflexión a la que me gustaría animar apunta a la función judicial. La función judicial. Digamos, el sistema interamericano está compuesto por países que han padecido, como en pocas regiones del mundo, el populismo durante los últimos 30 años. Y esto ha tenido consecuencias también sobre la judicatura. Explicar lo que es el populismo no es sencillo. Hay un autor que es un argentino, Ernesto Laclau, que desarrolló su carrera académica en Inglaterra, que lo ha hecho, es el autor más difundido, el populista más difundido, y junto con su mujer, una autora belga, Chantal Mouffe, ha escrito sobre estos temas. Él tiene un libro importante que se llama La razón populista. En este libro, él hace un diagnóstico de un tema que le preocupa y nos preocupa a todos los latinoamericanos, que es el tema de digamos, el profundo desequilibrio económico-social que aflige a la región desde hace décadas. Es la región más desigual del mundo. Bueno, Laclau achaca esto en buena medida a lo siguiente. Dice, en Latinoamérica, el Estado de Derecho ha sido empleado por las élites dominantes como una herramienta para perpetuar su situación de dominación. Como una herramienta para perpetuar su situación hegemónica. Si este es el diagnóstico, la terapéutica que se propone digamos, para resolver la situación es la de disminuir la intensidad del Estado de Derecho. Disminuir la división de poderes, disminuir la intensidad del principio de legalidad, disminuir la independencia judicial, disminuir la libertad de expresión,
que quien detenta el poder se comunique de manera directa con el pueblo, sin la intermediación del periodismo profesional, o a través de un periodismo disciplinado políticamente. Reformar los procesos de nombramiento, remoción de la judicatura. Esto con vistas a que quien detenta el poder no se vea limitado a la hora de intentar una redistribución por estos grupos hegemónicos que utilizan el principio de legalidad, la libertad de expresión, la división de poderes, para evitar que ese proceso de redistribución se lleve a cabo con éxito. Este es el diagnóstico, esta es la terapéutica. ¿En qué se traduce esto en el ámbito del Poder Judicial? Y bueno, no es casual que las leyes de reforma de la justicia tengan tanta afinidad desde México hasta Tierra del Fuego, ¿no? Son leyes que tienden a disciplinar el Poder Judicial, a nombrar un Poder Judicial adicto al poder político. Hay programas políticos que han procurado reformas y han atacado la independencia sobre todo de los tribunales constitucionales o de los tribunales con jurisdicción constitucional. Paralelamente, los jueces nombrados bajo la nueva, digamos, bajo estas ideas, o jueces que de alguna manera amenazados por la puesta en marcha de estas políticas han cedido a la presión, han ido transformando la función judicial, ¿no? Hay muchas sentencias dentro del sistema interamericano que ponen de manifiesto que esto ha sido así. Hay una paradigmática por su gravedad, que es la sentencia 47-17-2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, ¿no? En la Constitución boliviana, según la reforma que impulsó en su momento el presidente Evo Morales, se limitaba la posibilidad de reelección en el caso del presidente y del vicepresidente a un único periodo. Bueno, el Tribunal Constitucional Plurinacional interpretó en esta sentencia que a pesar de que había una prohibición expresa para una segunda reelección en el propio texto constitucional, eso debía ser tenido por no escrito. Es decir, que había un derecho humano a la reelección indefinida, ¿no? Es decir, pongo esta sentencia como paradigma, pero lo decidido por la comisión en el caso que tenemos nosotros hoy entre manos en Beatriz es perfectamente asimilable. Lo explicó Ligia con mucha claridad y lo ha explicado también en trabajos y está también explicado en la propia disidencia dentro del caso de Beatriz. Digamos, la comisión ha decidido prescindir del texto del artículo 4.1, como había hecho en su momento la Corte en el caso Artavia Murillo. La tensión, yo diría sana, entre originalismo, no originalismo, interpretación histórica e interpretación evolutiva, el populismo judicial la deja de lado y pone sobre la mesa una tensión distinta, una tensión entre interpretación y creación. Para el populismo judicial, la tarea judicial es crear la norma. La norma no tiene ningún sentido antes de su interpretación. La interpretación es creativa. Y por lo tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional puede decir que aunque el texto diga que no hay una segunda reelección, hay una segunda reelección. Porque el texto no dice nada hasta que quien tiene la tarea de interpretarlo crea el sentido que el texto tiene. ¿Qué es lo que pasa cuando esto ocurre? Y bueno, cuando esto ocurre en el fondo, lo que pasa es que se destruye el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho, digamos, su núcleo es la noción de que la ley es la ley, el gobierno es de la ley. Pero si el sentido de la ley es asignado por el poder político, entonces la ley no limita al poder político. Se destruye, se pega, digamos, un cañonazo en la línea de flotación del rule of law. Y cuando esto ocurre, se afecta de manera, digamos, muy grave la dignidad humana. Porque el ser humano pasa a ser tratado como un medio y deja de ser tratado como un fin, como un medio del cual puede disponer a su antojo quien detenta el poder.
Este panorama, ¿a qué nos conduce? Y con esto cierro. Conduce en el fondo a la muerte de un sano equilibrio entre tres factores, que es el que ha dado sentido a los dos sistemas internacionales de protección de los derechos humanos más desarrollados, que son el sistema europeo y el sistema interamericano. Los dos, de manera explícita, se presentan como sistemas que buscan el reconocimiento, la protección y la promoción de tres elementos, de tres, llamémoslo así, pilares. Pilares que se orientan a la tutela de la dignidad humana. El Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. El Estado de Derecho no protege la dignidad de manera completa si no hay protección de los derechos ni democracia. Los derechos humanos solos tampoco garantizan un respeto de la dignidad. No voy a dar ejemplos de esto, pero son bien conocidos. Y un gobierno solo democrático tampoco asegura el respeto incondicionado de la dignidad. Se podría decidir por mayoría violar la dignidad de las minorías. Se necesitan los tres elementos en una sana tensión y en un justo equilibrio. Este caso y otros casos parecidos que se han ido dando dentro del sistema interamericano, en nombre, en ocasiones de los derechos humanos, en ocasiones de la democracia, afectan a los otros dos factores, rompen este equilibrio, comprometen la protección de los derechos humanos y potencialmente pueden generar una crisis política que ponga en riesgo la supervivencia del sistema. Si no hay un giro dentro del sistema interamericano, si los comisionados y en ocasiones los jueces no abandonan la senda del populismo judicial, si no se autorrestringen, si no aceptan con humildad republicana y democrática que uno puede tener respecto del 4.1 una posición muy crítica. A algunos les parecerá que protege poco, a otros les parecerá un resabio de un conservadurismo medieval. Se puede entender que haya personas que están en contra del 4.1 y están a favor del aborto. Ahora, si esas personas son jueces, deben respetar el contenido y el sentido del artículo 4.1, porque de lo contrario violan el Estado de Derecho. Si un juez, si un comisionado quiere cambiar el 4.1, tiene que presentarse a elecciones en su país y proponer una reforma de la Convención Americana. Lo que no pueden hacer democráticamente, lo que no pueden hacer respetando el rule of law y los derechos humanos, es reformarlos empleando mentiras, falseando la interpretación, reemplazando la interpretación por la creación. En definitiva, empleando el uso de la fuerza. Si insisten por esta línea, romperán el sistema interamericano más pronto que tarde. Sería lamentable, porque junto con estos fallos desacertados y con estas decisiones desacertadas, hay un amplio abanico de casos en los que el sistema interamericano les ha dado a los países que lo componen herramientas y soluciones muy, muy buenas, ¿no? Muy justas, y que quedan opacadas, insisto, ¿por qué? Por la emergencia de una agenda ideológica que se pretende imponer a sangre y fuego, violentando la voluntad de los países que constituyeron el sistema. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Juan, por tu exposición tan clara y accesible, y también por aceptar exponer a esta hora. Para Juan es pasada la medianoche, así que muchas gracias por tu esfuerzo. Es realmente un honor tenerte en el panel. Como última miembro del panel vamos a presentar a Carmelina Londoño, abogada por la Universidad de La Sabana, Colombia, LLM por la Universidad de Queensland, Australia, doctora en Derecho summa cum laude por la Universidad Austral, Argentina, profesora investigadora de la Universidad de La Sabana y consultora experta para agencias nacionales colombianas y organismos internacionales en asuntos de derecho internacional y derechos humanos. Ex viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y de 2017 ha sido designada perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos. Carmelina, te cedemos la palabra.
Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Creo que todos en esta audiencia ya estamos en la noche y por eso también pues, reconocer el esfuerzo que hacemos todos por una causa que nos compromete. Sobre todo, como lo han dicho Ligia y Juan, es la causa de los derechos humanos. Y yo quiero puntualizar en este panel y cerrando, qué es lo que está en juego realmente en el caso Beatriz y sobre todo desde la mirada que, como lo han anunciado como especialista en derecho internacional de los derechos humanos, puedo ver dentro de los distintos argumentos que se han planteado. Creo que nuestros expositores pues, han hecho justamente una mirada amplia, tanto de la teoría jurídica como ética, que convergen en este caso, pero yo quería puntualizar en un aspecto más, digamos, particular y que es muy importante en el caso Beatriz. Lo que realmente está en juego en el caso Beatriz es si una legislación nacional que protege a los que están por nacer es ilegítima por ser contraria a derecho internacional. O sea, porque viola una de las normas fundamentales del derecho internacional, que es la prohibición absoluta de la tortura. Eso que nos puede parecer un poco como extraño, y a qué horas estamos hablando de tortura, eso es lo que está planteando la Comisión y los peticionarios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que se está buscando es una modificación legislativa general en donde se pretende que las normas del Ecuador en relación con la protección de la vida que está por nacer, de las madres y de los hijos, digamos, que están por, las madres gestantes y los hijos que están por nacer, que fue la legislación que se aplicó en el caso de Beatriz a nivel nacional en El Salvador, sea derogada por una legislación que permita el aborto. Eso es lo que está en el fondo. Y los argumentos de derecho internacional parecerían sofisticados. Sin embargo, yo quiero aprovechar estos minutos que tengo para explicar por qué razón esa pretensión es realmente irrazonable y el hecho de que la Corte pudiera llegar a coger alguna de esas premisas, pues realmente nos llevaría, como lo ha advertido también ya Juan, a una situación de no solamente de populismo, sino de verdadera arbitrariedad judicial. Pero voy a iniciar este planteamiento como de manera general y en tres partes concretas, que me parece que podría ayudar sobre todo a sintonizar el caso Beatriz, que a uno no le suena con tortura, sino con aborto, con los argumentos de tortura que a mí me parecieron particularmente delicados y por eso presenté un peritaje ante la Corte Interamericana justamente sobre esa cuestión. Si el problema que se está discutiendo ante la Corte Interamericana es sobre las normas que en el plano nacional protegen la vida del que está por nacer, y la forma de intentar derogarlas es porque resultan contrarias al derecho internacional, en el entendido de que, en el caso Beatriz, al aplicarlas, se constituyó una tortura. Uno lo primero que tendría que hacer es entender en el derecho internacional, pues, qué es tortura para que podamos enjuiciar a un Estado y buscar que se declare la responsabilidad internacional del Estado porque tiene leyes que protegen al que está por nacer en cualquier circunstancia y digámoslo en este caso concreto, incluso en la circunstancia de ser un bebé con una discapacidad como la anencefalia que padecía Leiliane, la hija de Beatriz. Entonces empecemos por ahí y esas serían como las tres partes que quisiera compartir con ustedes en la noche de hoy. Si esto es un caso de responsabilidad internacional, nos toca entender qué es la tortura en el derecho internacional. Entonces, en el derecho internacional, ¿no? Creo que hay pocos conceptos que hayan sido tan intervenidos por tratados internacionales. Tenemos tratados del orden universal, regional en el sistema interamericano, en el sistema europeo, de manera que es realmente una norma de derecho internacional muy decantada y por lo tanto su núcleo esencial es muy claro. Los distintos instrumentos internacionales coinciden en reservar la calificación de tortura para esos más graves actos cometidos
generalmente por funcionarios públicos o con auspicio o instigación o consentimiento o aquiescencia, ¿no? Dependiendo de la situación en particular, pero donde siempre median funcionarios públicos que de manera intencionada provocan sufrimientos severos, particularmente graves a la víctima y que están buscando una finalidad que de suyo es contraria a derecho o es ilegítima. Lo primero que se le viene a uno a la mente, por ejemplo, pensando en una tortura, piensa en los interrogatorios, ¿no? Adelantados con medios absolutamente ilícitos que mm, agravian a la persona en su dignidad por el modo como son obtenidas confesiones, por ejemplo, en el ámbito penal. Son como imágenes que pueden tener uno de tortura. Hay muchos más escenarios de tortura, pero en definitiva, cualquier situación castigada en el derecho internacional o reclamada en el derecho internacional como una prohibición absoluta tiene 4 elementos que acabo de mencionarlos, pero déjenme precisarlos una vez más para que entendamos por qué en el caso Beatriz es tan complejo el argumento de que hubo tortura contra Beatriz, ¿no? Al momento en el que el sistema nacional le prestó, ¿no?, la atención en salud para protegerla a ella y a su bebé en gestación durante el tiempo que lo requirió antes de que fuera realizada esa interrupción no voluntaria del embarazo para que su hija pudiera nacer. Entonces, esos 4 elementos son, en primer lugar, lo he dicho, y es que las conductas están dirigidas a infligir dolores, ¿no? O graves sufrimientos, que pueden ser físicos o pueden ser psicológicos, pero son graves sufrimientos. Segundo, que debe haber una intención de causar ese sufrimiento. Tercero, que esa intención está mediada por un propósito. Hay algo que se está buscando al final, como lo decía, por ejemplo, en el caso del interrogatorio. Lo que se está buscando acá es obtener una confesión para poder inculpar o, ¿no?, juzgar y sancionar a un criminal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención y el propósito concreto que se está persiguiendo? Y en todo caso, hay una mediación de autoridades del Estado. O sea, que en definitiva, cuando pensamos en tortura, y así lo expresan no solamente las convenciones internacionales, sino muchísimos instrumentos de soft law que llamamos o derecho blando, declaraciones, directrices, protocolos, ¿no?, para prevenir, para sancionar la tortura, en todos ellos hay unas notas comunes, y es que se trata de una agresión que es abominable, que es justamente abominable y prohibida absolutamente porque está directamente encaminada a afectar la dignidad de los seres humanos, al afectar su integridad física y o su integridad mental. Y además, esa afectación, ¿sí?, se busca deliberadamente. O sea, esos dolores se buscan deliberadamente, ponen a la víctima en una situación de total impotencia para perseguir un fin que de suyo es contrario a derecho. O sea, no es un fin lícito, sino un fin ilícito de suyo. Entonces, con ese concepto de tortura podemos entender mejor el test de responsabilidad, que sería como el segundo punto que quería tratar, el test de responsabilidad internacional de un Estado, cuando lo están acusando de cometer actos de tortura. Entonces, lo digo jurídicamente, no sé si todos los que estamos en esta sesión son juristas o sí, son juristas, pero lo explico de la manera más sencilla para que se entienda cuál es el ejercicio argumentativo aquí. Entonces, si las leyes que protegen a los no nacidos y que prohíben el aborto constituyen tortura y por tanto el Estado, en este caso El Salvador, debería ser declarado responsable por violar el derecho internacional, para lograr ese objetivo, esa conclusión, pues se tendría que probar, en primer lugar, que esas leyes están buscando infligir sufrimientos físicos o mentales, que hay una intención deliberada, que es
ilegítima o que es ilegal, es decir, que está motivada por conductas que están prohibidas por el derecho internacional. No que se quiere proteger la vida, no que se está protegiendo a la madre y a su hijo, no que se está protegiendo a un ser humano en situación de discapacidad, como en el caso de Leiliane, sino que realmente lo que se está buscando es algo arbitrario y es cruel en sí mismo, es infligir sufrimientos innecesarios a una persona a la que pongo en una situación de total indefensión. Entonces, ese es como el segundo punto. Y el tercero, y un poquito a manera de conclusión de esta participación en el panel, y es, ¿por qué no sería posible concluir en el caso Beatriz que está debatiéndose en la Corte Interamericana y que el argumento de tortura no es un argumento menor? No piensen que es un argumento accesorio por si acaso. Es uno de los argumentos centrales que ha presentado la comisión, los representantes de las víctimas ante la Corte Interamericana. Sin embargo, pues llegar a concluir que las leyes nacionales que protegen a los no nacidos constituyen tortura, me parece, ¿no? Es casi irrazonable, ¿no? Entonces, aquí mis 6 argumentos rápidos, ¿no? En primer lugar, porque en realidad la legislación nacional que justamente protege a los no nacidos, protege la vida de todos los integrantes de la familia humana, independientemente de su condición y si están sanos o enfermos, si tienen un año, si están en el vientre o si tienen 80 años, ¿no? Esa legislación es perfectamente no solo compatible, sino necesaria para cumplir con los fines imperativos del derecho internacional. Y además, como lo expuso muy bien y muy claramente Eligia, es absolutamente coherente con el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos que protege el derecho a la vida. Luego, esa legislación difícilmente podría encajar dentro de las condiciones de la tortura. Por otro lado, la legislación, justamente lo que tiene la legislación del Salvador es una intención de proteger a los más vulnerables, no de causar sufrimientos. Decir también, me parece esto ya no es jurídico, sino lo dejo para la reflexión ética de todos nosotros, ¿no? Que el acompañar a una madre durante el proceso de gestación difícil, porque fue un caso muy difícil, sin ninguna duda, acompañarla para que pueda llevar a término su embarazo implica causar un grave sufrimiento o castigar a una mujer por tener su hijo, a mí me parece muy grave. Es como tener un hijo es causar un daño a esa madre, incluso si el hijo o la hija, como en este caso, tiene una grave discapacidad. Me parece que éticamente es muy fuerte, pero en todo caso, desde el punto de vista jurídico, eso lo dejo para su reflexión, pero desde el punto de vista jurídico, tendríamos que probar que al aplicar esa legislación al caso de Beatriz y su bebé, lo que se buscaba, lo que estaban buscando los médicos, lo que estaban buscando las enfermeras, todos los que la acompañaron en el proceso de su gestación, era causarle un grave sufrimiento. Me parece difícil llegar a probar esa situación y más bien parecería ser todo lo contrario las pruebas que obran en este proceso. El análisis de los casos de tortura, además, todos los casos de tortura en el derecho internacional, tanto en los sistemas regionales como en el sistema universal, coinciden en que las condiciones de cada caso son extremadamente relevantes para establecer si hay o no tortura. Es decir, si la víctima ha recibido abusos y malos tratos en el contexto, por ejemplo, en este contexto de asistencia sanitaria. No podría o mal podría la Corte Interamericana llegar a la conclusión de que una legislación general y abstracta, ¿sí? Encaja como una conducta que es contraria a la prohibición absoluta de la tortura. Y en este caso, todavía más claro cuando estamos hablando de la prestación del servicio de salud con los medios con los que, dentro de las circunstancias con las que contaba El Salvador para el momento de la ocurrencia de estos hechos. Es verdad, además, que en los países que todavía conservan legislación que protege la vida, que
desde el momento de la concepción hasta su fin natural, la intención difícilmente podría uno decir que es de causar daño, que es negativa. Más bien todo lo contrario, ¿no? Son legislaciones muy proteccionistas. Protegen a todos, como lo exigiría la dignidad humana y también los principios generales del derecho internacional. Lo que pasa es que ahora, pues está muy mediado también, obviamente, por visiones particulares del mundo y también, pues, por ideologías que han ido, digamos, colonizando algunos ámbitos en el derecho internacional. Pero uno difícilmente podría decir que una ley, vamos a decirlo así, antiaborto, lo que persigue es algo negativo, ¿sí? Por eso no me gusta decir el antiaborto, pero porque en realidad lo que está buscando es la protección de la vida. Entonces, no, las leyes más bien de protección de los no nacidos, lo que están buscando es esta realización del principio de dignidad humana en todos y cada uno de los seres humanos, incluso los más vulnerables, los que no alcanzamos ni siquiera a ver con el ojo, ¿no? Natural, a través, ¿no? De la pancita de una mamá. ¿Qué pasa cuando además todas estas emociones que nos despierta un caso tan difícil humanamente como el caso Beatriz, ¿no? Y que las podemos llevar incluso al terreno de argumentar que lo que le ocurrió a ella es una especie de tortura generada por el personal médico y sanitario que la llevó a continuar con su embarazo hasta las 26 semanas, ¿no? Al final termina habiendo una especie de banalización de la tortura, ¿sí? Que además es muy peligrosa en el derecho internacional porque termina como desvaneciendo la conquista que durante muchísimas décadas, ¿no? Se ha logrado justamente a través de todos esos instrumentos internacionales que comentaba, incluso en un soft law, que lo que tiende es justamente a proteger la dignidad humana y a establecer muy claramente como esas fronteras de lo que constituye las más graves afectaciones a la dignidad humana. Entonces, banalizar y decir, no, todo es tortura, o una situación que humanamente nos puede generar muchísima empatía, llevarla al terreno de que esto constituye una tortura, una conducta que es sancionada en el derecho internacional y con la cual se pretende penalizar al Estado, es muy delicado, es sumamente delicado. Y por supuesto, pues con esto cierro, hay un peligro grande de contradicción, ¿no? Un sistema jurídico que es coherente, ¿no? Y que entiende que hay principios jurídicos que, por supuesto, tienen exigencias de distinta índole, como por ejemplo el principio de dignidad humana, con distintas exigencias respecto de los no nacidos, respecto de los nacidos, respecto de las madres, respecto de los hombres, respecto de las mujeres. Difícilmente podría llevar a un Estado a una situación en la que tiene que cumplir dos exigencias que se contraponen. O sea, pero que las dos derivan de la dignidad humana. O sea, para el caso objeto de debate, estamos diciendo que no podría ser válido entonces una interpretación de la normativa de tortura que pretende contradecir o cercenar otras exigencias igualmente inherentes al principio de dignidad humana. No le podría exigir yo a un Estado, al Salvador, no le puedo decir, mire, por un lado, de acuerdo con el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí dice expresamente, ¿no?, que tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho a la vida de todos. Y es más, expresamente, como lo decía Ligia, aparece en el texto desde el momento de la concepción, ¿sí? Entonces, por un lado, le exijo al Estado, usted tiene que cumplir con esas obligaciones derivadas de la Convención Americana. Pero por otro, le voy a decir, pero tiene que suprimir las leyes que protegen al que está por nacer, porque si no, lo vamos a condenar porque está cometiendo tortura contra las mujeres que no quieren tener a sus hijos, ¿no? Ya concebidos. Entonces, esto obviamente rompe los principios de la sana lógica y el principio más evidente de contradicción. Entonces, para cerrar, creo que en un sistema jurídico coherente, esas exigencias que derivan del mismo principio de la dignidad humana no solamente no pueden excluirse, sino que no pueden contradecirse. No puede exigirse a un Estado al mismo tiempo que cumpla con las obligaciones generales
en relación con el derecho a la vida del artículo 4.1 de la Convención Americana, y a la vez no se le puede exigir que suprima todas las leyes que protegen al que está por nacer, porque eso lo lleva a una situación de completa contradicción. Lograr armonizar las exigencias de estos principios es lo que hace un buen jurista, y eso es lo que confiamos que pueda llegar a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como colofón, ¿no? Es curioso que además un caso como esta esté apelando a una de las normas imperativas universales más claras que existen, que es la prohibición de la tortura, y sin embargo no se esté pensando, por ejemplo, en el aborto como un acto de tortura. Lo dejo por ahora hasta acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmelina. Clarísimo y muy interesante tu aporte sobre la noción de tortura y su interpretación internacional. Por último, antes de comenzar con la ronda de preguntas, es un honor presentar también a Débora Ranieri, quien nos acompaña hoy y dará unas palabras para concluir con este panel. Débora es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, docente en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del Centro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, Universidad Católica, y miembro de número de la Academia del Plata, además de codirectora de la obra que nos convoca. Débora, te cedo la palabra. Muchas gracias. No más que agradecimientos, ¿no? Como decía Juan Cianciardo al principio, esto es fruto de una universidad, de investigadores y de un sueño en sus comienzos que era, recordará Sofía, ser un suplemento para el derecho. Cuando nos encontramos con los resultados de la respuesta de cada uno de los escritores de los capítulos, nos dimos cuenta que esto tenía que estar en un libro. Agradezco especialmente al Colegio de Abogados por dar lugar a este espacio fruto de este trabajo. Bueno, no solo es un gran gozo leer cada uno de los capítulos que han escrito Ligia, Juan y Carmelina, sino ahora escucharlos en esa síntesis que cada uno ha podido hacer con la profundidad y el aporte que cada uno le ha dado. Me he quedado realmente impactada con la foto que nos compartió Ligia porque no la conocía. De haberla conocido antes de publicar el libro, no tengo dudas de que hubiera propuesto colocar esa foto en la portada, porque ahí el realismo, la realidad se impone a las ideologías, a una cultura que intenta imponerse contra la evidencia más palmaria, que es cómo podríamos considerar a un Estado culpable y responsable por haber dejado que suceda ese acontecimiento de una madre que tiene a su hija, que la abraza, que le pone un nombre y que le da una sepultura. ¿Cómo podríamos considerar responsable a un Estado que en su legislación y en el quehacer de los médicos que intervinieron en este caso de manera prudente y notable, hicieron posible este milagro, ¿no es cierto?, de este nacimiento y de ese momento único e irrepetible como es cada ser humano? Agradezco enormemente la calidad de los expositores a los cuales tengo un gran aprecio y una gran admiración, porque se hace necesario que en la cultura de hoy caigamos en la cuenta, nos preguntemos los por qué, vayamos a la profundidad. ¿Qué rol tiene el Estado? ¿Qué rol tiene la legislación? ¿Qué rol tiene el Poder Judicial en la decisión que puede marcar, como muy bien decían ustedes, el destino de muchas personas? Em, Resalto especialmente, además del tratamiento que hace Ligia, el principio de razonabilidad y de proporcionalidad que analiza muy bien Juan Cianciardo en su texto, al cual invito a que profundicen, donde allí muestra muy bien qué sucede cuando lo ideológico, o como él muy bien explica la expresión del populismo judicial, arrasa el sentido común y es la arbitrariedad y debilita todo un sistema jurídico que todavía está vigente. Y lo mismo la noción de tortura, Carmelina. Me animo a decirte que esto está ya arraigado en la cultura. Cuando en la Argentina se discutió la ley de aborto, yo escuché en muchos legisladores o personalidades decir que el embarazo podía ser analogado a una enfermedad, ¿eh? Y eso cala en el modo de pensar de los ciudadanos, y eso es dañino porque es revertir, es subvertir lo que puede ser maravilloso y lo que puede ser extraordinario para una mujer. Agradezco entonces
a cada uno y no quiero dejar de agradecer obviamente a Sofía y a Lucía que detrás de esta búsqueda y de estas correcciones han estado incansablemente, también en la Facultad de Derecho, al doctor Borda como director del Derecho, y no quiero dejar dejar lugar a las preguntas que puedan hacer los que están aquí. Así que nuevamente muchas gracias a cada uno de los tres que han expuesto hoy. Muchísimas gracias, Débora, por tus cálidas palabras y también por codirigir esta obra tan importante. Agradecemos nuevamente a todos los expositores y también a los autores de esta obra, entre los cuales se encuentra Max Silvaot, que está conectado hoy. Así que muchas gracias a todos. Y asimismo aprovechamos para recordarles que el libro puede descargarse de la página web de la Biblioteca de la Corte IDH. Ahí Sofía está compartiendo en el chat el link para descargárselo. Y bueno, ahora sí comenzamos con la ronda de preguntas. Hemos recibido bastantes preguntas, así que antes de concluir, les vamos a plantear algunas preguntas a los miembros del panel. Primeramente, recibimos una pregunta para Ligia, pero hago extensiva esta pregunta para todo el panel. ¿Existe una verdadera prohibición en El Salvador o en otros países de Latinoamérica de interrumpir el embarazo cuando peligra la vida de la madre? Ujú. De hecho, no existe, y la Corte Suprema de El Salvador lo aclaró desde el año 2007, antes del caso de Beatriz, que la provisión del Código Penal sobre estado de necesidad aplicaba a los casos donde peligra la vida de la madre, ¿no? Y que permite la interrupción del embarazo en esos casos de necesidad, de estado de necesidad. Eso ha estado claro en El Salvador desde el año 2007. O sea que no es cierto que ha habido una prohibición absoluta del aborto en El Salvador, porque la verdad la sentencia del 2007 habla sobre aborto, no hace la distinción entre interrupción mediante procedimientos no abortivos, se habla sobre aborto como terminación del embarazo, no como el aborto provocado, o sea, ellos no se referían a eso. Sin embargo, no es cierto que haya una prohibición, no es cierto que se dejan morir madres, o que se penalizan doctores que realizan una interrupción del embarazo cuando una madre tiene una situación de preeclampsia o de, por ejemplo, cualquier condición que pone en riesgo grave su salud y su vida. Y de hecho no encontraron ningún caso más que este caso de esta chica con lupus, cuyo consentimiento para esa demanda realmente, ese es otro tema, fue bastante, primero dijo que sí, luego que no, se aprovecharon, siempre buscan estas personas de bajos recursos, de muy poca educación, y ella inicialmente no quería un aborto, luego se le dijo que ella iba a morir si no pedía un aborto, y solicitó un aborto. Pero de hecho, la misma demanda dice que ya se habían practicado otros procedimientos de interrupción en casos de riesgo a la vida de la madre y nunca había habido ningún problema, porque eso no se consideraba un aborto, un ilícito en El Salvador. Muchísimas gracias, Ligia. Y bueno, también consultan si podrías brindar algunas notas del contexto en el que se ve inmerso el caso de Beatriz y mismo cuál es el contexto de otros casos que tratan el derecho a la vida que ha tratado la Corte IDH. También de nuevo hago extensiva por si alguien más del panel quiere responder también. En cuanto al posible, ¿a qué se refiere la pregunta? ¿Como al posible resultado o...? Al contexto en el que se ve inmerso el caso y bueno, lo mismo en otros casos que han sido tratados por la Corte, ¿no? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué? ¿Qué pasó en otros casos como los que mencionaste en tu exposición, como el caso Manuela, en Gómez Murillo? Y bueno, ¿cómo llegaron o qué pasaba en estos casos? El contexto ha sido siempre ir en contra de los países que tienen las leyes más protectoras de la persona por nacer, que ha sido países centroamericanos generalmente porque tenemos una tradición de provida muy larga. El Salvador, yo diría que era realmente el país más provida de la región. Tienen su constitución una protección de la persona por nacer, un reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción. Lo tienen a través de todas sus leyes, leyes penales, leyes civiles. Entonces, ha sido como un ataque, pienso, deliberado en contra de esos países para pintarlos como países primitivos, ¿no? Primitivos, donde las mujeres que tienen emergencias obstétricas, que tendrían emergencias obstétricas o que tendrían embarazos problemáticos por razones de salud, podrían ser penalizadas o son penalizadas si desean interrumpir el embarazo. Entonces, yo pienso que es uno de los
uno de los fraudes internacionales más grandes que se han dado en cortes internacionales, porque ambos casos, por ejemplo, el caso Manuela y el caso Beatriz, están basados en controversias que no existen realmente, y ninguno de los dos casos implica un verdadero aborto. Entonces, para mí ese es el contexto, y también el contexto de estas ONGs que tienen mucha influencia política en el sistema interamericano, que quieren ver una legalización del aborto en América Latina y quieren usar el sistema interamericano para eso. Ellas reciben muchos fondos para promover esta legalización, reciben fondos de Estados Unidos, de organizaciones de Estados Unidos, para lograr la legalización del aborto en Latinoamérica. Entonces me parece que de ahí viene. Muchísimas gracias, Ligia. Ahora tenemos una pregunta para Carmelina, y es si la Corte llegara a condenar el Estado de El Salvador por la comisión de tortura en perjuicio de Beatriz, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas de dicha decisión? Bueno, muchísimas gracias. Esa es una pregunta que creo que me ayuda a poner a todos como sobre la mesa, ¿no? Las cartas realmente de lo que se está jugando. Fíjense que si la prohibición de la tortura, como les decía, es una norma imperativa en el derecho internacional y de carácter universal, y se llegara a declarar que El Salvador ha cometido tortura por aplicar esta norma al caso de Beatriz, eso significaría que tendría que ordenar que se persiga penalmente a todos aquellos que estuvieron involucrados en la tortura de Beatriz, o sea, todo el personal médico, las enfermeras que contribuyeron, apoyaron o acompañaron a Beatriz durante el periodo de gestación y hasta el nacimiento, y tendrían que ser procesados internamente por tortura para poder obtener una de esas finalidades del derecho internacional, que es la lucha contra la impunidad. De manera que tendrían que ser juzgados, sancionados por torturadores. Otra consecuencia que me parece muy delicada, y no sé además cómo lo podría valorar la Corte Interamericana, es cuál es el daño que se repara. O sea, si se condena por tortura, es decir, hay una violación a una obligación de derecho internacional de carácter imperativa, luego, al declarar la responsabilidad, vienen unas consecuencias jurídicas naturales. Una de ellas, la reparación. ¿Cuál es el daño que se le causó a Beatriz? El sufrimiento intenso durante la gestación, el haber tenido a su bebé, el haber conocido a su bebé con anencefalia, es decir, ¿cuál es el daño que se va a reparar? ¿Y cómo voy a cuantificar ese daño entonces? Yo puedo decir realmente que el haber tenido a su bebé con anencefalia en los brazos causó un sufrimiento ilegítimo e ilegal a la luz del derecho internacional, y por eso tengo que compensarlo, ¿o qué es lo que se va a reparar? Eso es muy, muy, muy delicado en este caso. Además, como decía hace un rato, también por las implicaciones éticas que supone el llevar a término un embarazo y el tener un bebé con discapacidad, y digamos, los debates que se pueden suscitar en la sociedad, como si unos valiéramos menos que otros. Y finalmente, creo que en relación con estas consecuencias, la Corte Interamericana suele ordenar garantías de no repetición para que no haya casos, digamos, reiterativos de violaciones a los derechos humanos. Si esto es un caso de tortura, ¿cuál es la garantía de no repetición? Vamos a través del caso Beatriz, entonces, a abolir todas las leyes que protegen a los no nacidos en el continente, porque esa sería la manera entonces de que no se sigan produciendo esos casos de tortura. Es, por supuesto, una consecuencia totalmente irrazonable a la luz del derecho internacional, pero sin duda es, si se sigue la lógica que se está persiguiendo, una de las consecuencias posibles, muy grave también para el sistema y para la esperanza que hemos puesto muchos en el sistema interamericano. Muchísimas gracias, Carmelina, clarísimo. Y tenemos una pregunta para Juan, de nuevo la hago extensiva para todo el panel porque seguramente todos tengan mucho para aportar, y es, ¿cuáles estiman que son las consecuencias del precedente Dobbs de Estados Unidos respecto del debate en Latinoamérica y en el resto del mundo? Es una buena pregunta, no tengo una respuesta realmente pensada sobre esto. Sí que, digamos, en el medio de un mar muy movido y de un conjunto de noticias en general negativas para la defensa de la vida, lo que se decidió en Dobbs es una brisa de aire fresco, ¿no?
incluso siendo una decisión que, al menos hasta desde mi punto de vista, se queda a mitad de camino, porque no reconoce la existencia del derecho a la vida dentro de la Constitución, como hubiera sido deseable, y como además podría perfectamente haberse fundamentado. En este sentido, recomiendo mucho la lectura de un amicus curiae de los profesores Finis y George, donde hacen un repaso histórico de la Constitución estadounidense y muestran cómo hay un fundamento muy claro para reconocer el derecho a la vida desde la concepción en el texto constitucional. Dobbs no da este paso. Y la conclusión a la que llega la mayoría en el caso es que se trata de una cuestión no resuelta por la Constitución estadounidense y que por lo tanto está en cabeza de cada uno de los estados la decisión de reconocer el derecho a la vida desde la concepción y protegerlo penalmente o no hacerlo, ¿no? Bueno, insisto, a pesar de que se queda a mitad de camino, va en la dirección correcta al declarar que el precedente Roe es un precedente que debe ser revertido, ¿no? Y que comete es decir, que los jueces que decidieron Roe versus Wade cometieron un error grave, ¿no? Un error jurídico grave. Lo dicen, la expresión no es exactamente esa, pero bueno, el sentido es ese, ¿no? Respecto del fondo, se parece a lo que en Europa, dentro del sistema europeo, hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando aplica la doctrina del margen nacional de apreciación. ¿Mm? Es decir, en Europa hay cuestiones que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que no han sido resueltas por el sistema y que no han generado dentro del sistema un estándar internacional, ¿no? Y por lo tanto, está en manos de cada uno de los estados que componen, en este caso el Consejo de Europa, la decisión acerca de si regular en un sentido o en otro, ¿no? El caso paradigmático es de 2011, es el caso, la sentencia Lautsi de la Gran Sala, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene a decir, bueno, la decisión acerca de poner o no crucifijos en las escuelas públicas italianas es una cuestión que forma parte del margen nacional de apreciación que tienen los estados que integran el sistema europeo. Entonces, Italia respeta el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos poniendo crucifijos y lo respetaría también al convenio si decidiera quitarlos. Bueno, hay un aire de familia, porque al final la Corte dice, bueno, está en manos de cada uno de los estados la decisión acerca de si reconoce la existencia del derecho a la vida desde la concepción y la protege o no. ¿Qué consecuencias tendrá? No lo sé. Sí me gustaría a mí valerme de esto, de Roe y entre Roe y Dobbs transcurrieron 49 años y muchísimos casos en el medio, cerca de 50. Y hubo una estrategia de los grupos pro vida que se lanzó apenas Roe fue dictado, consistente en de alguna manera ir rodeando al caso, ir explorando sus costuras, ir viendo hasta dónde el caso Roe permitía regular, permitía restringir el aborto. Y fueron estado por estado lanzando restricciones. Esto lo pone de manifiesto de una manera muy clara en el último debate que tuvo Hillary Clinton con el entonces candidato Trump, cuando la propia Hillary dice, yo estoy preocupada porque Roe versus Wade no rige en Estados Unidos. Los grupos pro vida se han ocupado de limitar muchísimo los alcances de lo decidido en Roe en muchos estados. No fueron directamente contra Roe hasta que no hubo mayoría en la Corte. Hubo un intento que no salió del todo, pero que bueno, avanzó para restringir el aborto. Y entonces fue una estrategia de ir rodeando. ¿Por qué digo que este es un mensaje de esperanza? Porque muchísimas de las personas que intervinieron en este largo proceso no vieron Dobbs. No vieron Dobbs. Murieron en el camino.
abogados, jueces, académicos que contribuyeron con tiempo, con dedicación y con estudio a criticar lo resuelto en Roe, fueron sembrando semillas de un fruto que caería 49 años después. Creo que el mensaje al final es positivo para nosotros, más allá de los efectos que tenga Roe sobre Argentina, Colombia, etcétera, ¿no? Es un mensaje ilusionante. Este trabajo que quienes pretendemos que la vida se defienda de la concepción estamos llevando adelante va a dar frutos. Quizá no los veamos, quizá no veamos todos esos frutos, pero seguramente los dará. Ojalá, Juan. Muchísimas gracias por tu aporte. Le cedo la palabra nuevamente a Sofía, que va a dar unos breves avisos y ya les dejamos por hoy. Bueno, aprovecho también para agradecerles, realmente ha sido un lujo escucharlos, y además un lujo para la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, para la Comisión de Derechos Humanos y para la Comisión de Derecho Constitucional, contar con ustedes. Realmente nos dejan ganas de seguir escuchando, de seguir buscando, y nos deja también, Juan, ahí con lo último que decía, la tarea de pensar que esta es una cuestión que vamos a tener que seguir trabajando, tal vez durante muchos años, pero que vale la pena hacerlo. Solamente voy a aprovechar estos últimos minutos para decirles algunas novedades, y es que quienes tengan ganas de seguir escuchando, este libro tiene muchos autores y la verdad es que nos gustaría hacer presentaciones con todos y vamos a tratar de hacerlo así en los próximos meses, pero ya el día 19 de marzo tenemos organizada otra presentación virtual. En este caso Prodesi es la entidad que se ha encargado de la organización. Débora Ranieri, que es su presidente, ha trabajado mucho en eso también. Y en esta oportunidad vamos a contar con Pilar Zambrano y también con José Gilberto Solís Jiménez, ambos autores del libro, y con un comentarista que es Alfredo Vítolo, que ha estado leyendo y nos dará también su opinión sobre lo que tiene nuestro libro, una opinión objetiva sobre lo que tiene nuestro libro. Así que están todos invitados, vamos a difundir. Y lo último que aprovecho para decir, y lo digo porque Juan Cianciardo y Débora han sido también protagonistas de ello, Ciro de Martini, que anda por ahí también, y es que hemos recibido en esta semana las impresiones de un libro que nos llena de orgullo, que se llama El aborto en Estados Unidos, Lecciones de Dobbs para Latinoamérica, que ha sido editado por Marcial Pons, así que en los próximos días también vamos a estar contándoles un poquito más sobre ese nuevo libro. Gracias por acompañarnos, es muy tarde y todos seguimos aquí, y eso es por la calidad de los expositores y por la importancia y lo conmovedor que es el caso Beatriz. Nos vemos la próxima y gracias a todos. Muchísimas gracias a todos Muchísimas los expositores y a gracias. las presentes. Un gusto. Muchas gracias a Gracias. todos. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo grande, gracias. Muchas gracias.